Muy bien, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, a todos los que están viendo y escuchando este programa. Bienvenidos, ya saben ustedes, en este programa vamos a analizar los libros más poderosos, más populares y originales de lo que es el campo de la programación neurolingüística. Ya hemos analizado libros anteriores como son el libro de Anthony Robbins, Richard Bandler, John Grinder, uno de hipnosis, básicamente, entre el análisis de Richard Bandler y John Grinder que le hacían a todos los usos de los patrones hipnóticos de Milton Erickson. También hemos analizado el libro famoso de Piense y hágase rico desde la perspectiva de PNL y muchos otros libros poderosísimos que los puedes encontrar en tu podcast de preferencia o en nuestra aula virtual en www.ahpnl.la, donde tienes los análisis de todos los libros más poderosos, más influyentes y originales de los creadores de programación neurolingüística que todo coach, todo emprendedor y todo penelista debe estudiar, debe analizar, debe entender y debe aprender también. Así que ahora vamos a iniciar con el libro, o vamos a continuar en realidad con el libro del poder de la palabra de Robert Dills, la magia del cambio de creencias a través de la conversación. Esta es la parte 3. Como les decía, pueden encontrar la parte 1 y la parte 2 en capítulos anteriores en su podcast de preferencia o en el aula virtual. Así también muchos de nuestros videos y muchos de nuestros, digamos, podcasts grabados los pueden encontrar directamente también en YouTube o en nuestras redes sociales de Instagram o Facebook. Nos pueden buscar como Fabián Tejada PNL o AHPNL. ¿De acuerdo? Gracias a todos los que están conectándose para poder iniciar con todo este análisis. Y en realidad es una de las partes más poderosas de este libro porque ya hemos hablado de diferentes tipos de reencuadres. El libro del poder de la palabra es básicamente un libro de reencuadres. En programación neurolingüística lo estudiamos a nivel de practitioner, de master practitioner, como coach con PNL. Estudiamos siempre los reencuadres, es un término muy usual que nosotros lo hablamos de una forma un poco más estructurada, pero es que siempre se han venido utilizando en todo campo, ya sea hipnoterapia, terapia como tal, coaching como ahora se los estoy explicando, y también lo utilizamos en el campo de las ventas para reencuadrar y levantar una objeción de un cliente que todavía no se ha convencido de que debe adquirir el producto o servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Constantemente estamos levantando objeciones de las personas, constantemente estamos buscando darle nuevas formas de pensamiento, darles luces para que piensen diferente de las personas o simplemente sacarlos de ese patrón repetitivo de pensamiento que siempre están pensando lo mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para, utilizando mis patrones lingüísticos, cómo hago para poderle ayudar a cambiar de percepción? Que lo vea desde otro punto de vista, que aprenda algo nuevo, que pueda abrirse a pensar diferente para solucionar el problema, finalmente, ¿no? Entonces, ya hemos venido hablando del capítulo 1 y el capítulo 2 en podcasts anteriores. Ahora vamos a iniciar con la parte 3. Básicamente, los principios de encuadres que vamos a utilizar ahora está basado en lo que es valores, criterios y fragmentación. Los que conocen programación neurolingüística ya han estudiado con nosotros, saben que el fenómeno de la fragmentación se conoce como el fenómeno del chunking up, chunking down o chunking lateral. Lo voy a hablar en inglés, lo voy a hablar en español para que ustedes tengan referencias de cómo esto se puede manejar, pero son probablemente los reencuadres más relevantes, ¿de acuerdo? Más relevantes porque lo utilizas no solamente en el capítulo cuando tú uno estudia reencuadres, sino también lo estás utilizando al momento de querer encontrar o hacer que la otra persona piense diferente, dependiendo a su capacidad para pensar de una forma más abstracta o a su capacidad para que logre pensar de una forma más específica y de forma lateral. ¿De acuerdo? Así que vamos a hablar mucho de esto. Además, también es importante porque si tú quieres aprender a pensar críticamente, a pensar diferente, cuestionar tus propios pensamientos, incluso las creencias que tú consideras que son buenas creencias para ti, igual tenemos la fórmula para que tú puedas aprender a hacer esto. No hay forma de saber pensar críticamente si no sabemos hacer este tipo de reencuadres que se estudia en el campo de la programación neurolingüística. Así que, como siempre les digo, la programación neurolingüística es uno de los modelos de comunicación más poderosos y más efectivos de la actualidad, ¿no? Muchas maestrías en diferentes países como España, Estados Unidos, enseñan programación neurolingüística en el capítulo de comunicación, así que es por algo. Y aquí les voy a mostrar los patrones del poder de la palabra de Robert Dills, una leyenda con quien tuve la oportunidad de entrenarme, quien fue Robert Dills. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir con las formas de fragmentación. Como les digo, en los entrenamientos yo le enseño de esta forma como jerarquía de las ideas, pero
no desde el punto de vista donde la persona desarrolla cierta flexibilidad de pensamiento, sino desde el punto de vista de cómo tú puedes utilizar estas herramientas para reencuadrar un problema, un pensamiento, una creencia limitante de la otra persona, ¿de acuerdo? Hay que separar un poco los contextos de cómo estamos aprendiendo cada herramienta. Dentro de las formas de fragmentación, les voy a leer un poco lo que dice Robert Dills. Los procesos de reencuadre alteran a menudo el significado de una experiencia o un juicio de refragmentarlo. En PNL, el término fragmentar significa reorganizar o fraccionar alguna experiencia en porciones mayores o menores. Podemos fragmentar hacia arriba, podemos fragmentar hacia abajo, ¿no? Chunking up, chunking down. Ahora, fragmentar hacia arriba significa desplazarse a un nivel de información mayor, más general, más abstracto. Sabemos de que si queremos fragmentar hacia arriba algo, queremos descomponer una idea y fragmentarlo hacia arriba, agruparlo hacia arriba, hacer chunking up, llegamos a un nivel más abstracto y ese nivel más abstracto definitivamente ahí se encuentran las intenciones, los valores y también muchos de los patrones hipnóticos ericksonianos, porque toda la hipnosis ericksoniana que genera trances es justamente porque generan abstracción, ¿no? Acabamos de terminar una certificación de hipnosis ericksoniana en el fin de semana, tuvimos gente de toda parte del mundo, estuvo genial esa certificación, así que también es algo que te invito a que puedas aprender, ¿sí? Y, por ejemplo, incluir los coches, trenes, barcos y aviones en una misma categoría de medios de transporte, ¿no? Entonces, hacer el chunking up es hacer este fenómeno, ¿no? O fragmentar hacia arriba. Tú puedes estar hablando de coches, autos, aviones, carros, bicicletas, patinetas, barcos. Pero ¿qué tienen todo esto en común? Podemos ir a un nivel superior. Quizás puede ser transporte, quizás puede ser movimiento, quizás puede ser rapidez. Entonces te das cuenta de que puedes agrupar todo esto e ir a un nivel más abstracto superior, ¿no? Quiero que entiendan ese tipo de pensamiento porque los másters en PNL lo dominan muchísimo, ¿de acuerdo? Segundo, fragmentar hacia abajo significa desplazarse a un nivel de información más específico y concreto. Por ejemplo, el coche, el auto, puede ser fraccionado en ruedas, motor, frenos, transmisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? De que digamos que un auto o coche o barcos o cualquier digamos, vehículo, si tú haces el chunking up y lo llevas a un nivel de abstracción, digamos, a un nivel de abstracción, podemos hablar de transporte o medios de transporte o movimiento, ¿cierto? Ese es, digamos, estamos yendo a un nivel más abstracto. Pero si queremos ir a un nivel más específico, fragmentarlo hacia abajo, lo que hace el metamodelo en programación neurolingüística, entonces ya podríamos entrar a hablar de la marca del auto, ¿cierto? El diseño del auto, si es sedán o si no es sedán, ¿no? O podemos hablar de las llantas, o podemos hablar de los pernos de las llantas, o podemos hablar del color y la marca del color o de la pintura específicamente, ¿no? Entonces podemos ir a un nivel de especificidad donde tenemos múltiples opciones, ¿no? Entonces chunking up a un nivel de abstracción, fragmentarlo hacia arriba, chunking down, llegar a un nivel de especificidad, digamos, fragmentarlo hacia abajo, ¿no? En pequeñas partes. Y también lo que tenemos es el fragmentar lateralmente, en donde podemos encontrar dos ejemplos en el mismo nivel de información. Por ejemplo, conducir un coche puede asimilarse a montar un caballo, ir en bicicleta o navegar a vela, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir chunking lateral o fragmentar lateralmente? Simplemente es generar analogías o comparaciones de otras cosas o de otras opciones que podrían cumplir la misma intención del original. Por ejemplo, si nosotros analizamos el auto y queremos ir a un nivel de abstracción mayor y podemos hacer chunking up y el auto significa movimiento, ¿qué otras formas de movimiento tenemos? Podremos transportarnos en caballo, en bicicleta, en un barco, etcétera. Entonces podemos ir a un nivel lateral. ¿Se han dado cuenta? Es un nivel lateral de lenguaje. Esto es bien importante porque todo coach debe saber manejar su lenguaje para que pueda llevar al cliente de forma abstracta, de forma específica, de forma lateral, y lograr eso requiere maestría. Cuando tengas esa maestría, puedes ayudar a que el cliente rompa sus patrones de pensamiento simplemente porque puede romperlos de forma superior, inferior y lateral. Quiero que entiendan eso muy bien porque es clave para hacer pensamiento crítico o critical thinking que aprendemos en el Master Practitioner, ¿de acuerdo? Entonces quiero que piensen. Muchas personas piensan en los mismos niveles y piensan siempre de la misma forma. Es por eso que se convierte en una creencia limitante. Una creencia limitante es una forma de pensar
limitada en la parte superior, inferior y de los costados o de forma lateral. Así que quiero que vean, esto influye bastante en lo que es pensamiento y patrones lingüísticos. Luego, hay una frase, una metáfora que me gusta mucho, ¿no? Que es una metáfora que la utilizamos para enseñarle a la persona de que a veces debe dejar de hablar de forma abstracta y hablar un poco más específico o debe empezar a pensar en específico primero, ¿no? Entonces, siempre hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se come un elefante? ¿No? ¿Cuál sería la respuesta? A pedazos, a trozos, ¿no? Entonces, esa es una forma. Si tú quieres comerte el elefante podría ser el punto de abstracción. ¿Cómo lo haces? Por pedazos. Es lo mismo que atacar un problema. Un problema se trabaja mejor, digamos, en muchas de las otras terapias o tecnologías, no solo en PNL, ¿ah? También estamos hablando de EFT, estamos hablando de hipnoterapia. Cuando abordas el problema, o digamos el problema que está en un nivel abstracto, por ejemplo, tengo mucho miedo, ese es el problema, y lo llevamos a un nivel, digamos, mucho más específico, miedo a qué específicamente, y encontrar diferentes trozos y los diferentes trozos que han llevado a que el cliente tenga el problema, podemos abordarlos o resolverlos, ya sea con Timeline Therapy, EFT, PNL, etcétera, etcétera. Así que quiero que tengan en cuenta esto porque sí o sí, para resolver el problema lo tenemos que dividir en pequeños trozos y atacar esos pequeños trozos específicamente. Así es como se resuelve un gran problema, ¿de acuerdo?